Después de 12 años dedicando mi alma, mi vida y cada fibra de mi ser a la empresa de mi padre, finalmente la había hecho valer 75 millones de euros. La cifra resonaba en mi mente como un testimonio silencioso de cada noche en vela, cada sacrificio, cada no a una vida personal para decir sí a un futuro más grande. Y sin embargo, en un instante, todo ese peso se desvaneció, reemplazado por un vacío gélido en el pecho. Fue en una cena familiar, un evento que pretendía ser una celebración de nuestro éxito. La mesa estaba llena de los tintineos de cristal y el murmullo suave de conversaciones entre familiares y socios de confianza. El aire olía a comida costosa y ambición disfrazada de cordialidad. Yo estaba en medio de ello, pero de pronto me sentí completamente invisible. Mi padre, James Harper, se puso de pie, con su sonrisa de patriarca seguro, la misma que había inspirado y, en ocasiones, aterrado durante toda mi vida. Su mano se posó con orgullo en el hombro de mi hermano, Ethan, un gesto que había anhelado para mí, pero que siempre me fue negado. La habitación enmudeció expectante. Queridos todos, comenzó, su voz un instrumento bien afinado para la persuasión. Después de tantos años de trabajo duro, es momento de mirar hacia el futuro, de asegurar el legado de Harper & Company. Hice una pausa, permitiendo que la tensión creciera. Por eso, me llena de orgullo anunciar que Ethan se hará cargo ahora de la compañía. Las palabras, tu hermano se hará cargo ahora, atravesaron el aire como un cuchillo afilado. Se me hundió el corazón. Una sensación física de desmoronamiento. El comedor estalló en una ovación lenta y aprobatoria, un ruido sordo que apenas lograba penetrar el zumbido en mis oídos. Miré a Ethan. Bajó la mirada, fingiendo una modestia que sabía era tan falsa como su sonrisa de triunfo disimulada. Nuestras miradas se encontraron por un segundo y en la esquina de sus labios vi la mueca burlona que solo yo podía detectar. Sentí que el estómago se me revolvía. Una náusea caliente que subía por mi garganta. Pero 12 años de entrenamiento en la arena corporativa, de mantener el rostro impasible en negociaciones brutales y reuniones tensas, tomaron el control. Mis músculos faciales, actuando por cuenta propia, dibujaron una sonrisa serena. Le sonreí a mi padre como si sus palabras no me hubieran atravesado el pecho, como si no estuvieran deshaciendo 12 años del trabajo de mi vida en un solo instante. Mi madre, desde el otro lado de la mesa, me lanzó una mirada. Era una expresión indescifrable para los demás, pero yo la entendí. Era un destello de comprensión, de lástima silenciosa. Ella siempre había visto el esfuerzo, la entrega absoluta, pero su papel era el de la pacificadora, la que nunca interfería en los asuntos de hombres de la empresa. Mi padre siguió sonriendo, con esa confianza inquebrantable de quien cree haber tomado la decisión correcta, la única decisión posible, completamente inconsciente del terremoto que acababa de desatar. O quizás, simplemente, le importaba demasiado poco como para reparar en ello. Esa noche, acostada en la cama, mirando al techo en la oscuridad, no pude dormir. Mi mente era un torbellino de recuerdos. Recordaba a mi padre fundando Harper & Company cuando yo era solo una niña. Un negocio de logística modesto, siempre al borde de la quiebra. Lo vi envejecer antes de tiempo, luchando por mantenerlo a flote, sacrificando vacaciones y momentos familiares por un contrato que les permitiera llegar a fin de mes a los 24 años. Recién salida de la escuela de negocios, supliqué. Rogué y finalmente luché porque me dejara intervenir. No me regalaron nada. Y no solo intervine, la transformé. Tomé esa empresa Argen en dificultades y la convertí en una potencia nacional. Expandí operaciones, aseguré contratos que valían millones, integré tecnología de vanguardia que mi padre ni siquiera entendía. Lo que una vez fue una pequeña empresa al borde de la bancarrota ahora valía 75 millones de euros. Y, sin embargo, en la mente de mi padre, ese logro no era más que un prólogo para el acto final de su hijo. Ethan, mi hermano había pasado la última década saltando de una empresa fallida a otra, cada aventura financiada por el dinero de la familia. No estaba interesado en la logística, ni en las operaciones, ni en el trabajo duro, pero sí estaba muy interesado en el poder, en el título, en la apariencia.
Y mi padre, el tradicionalista, no veía falla alguna en su lógica. Un hijo hereda el imperio. Una hija. Los esfuerzos de una hija siempre se consideraban temporales. Una nota al pie en la historia familiar, sin importar cuánto hubiera luchado para demostrar lo contrario. Pero lo que mi padre y Ethan no sabían, lo que ninguno de los dos había considerado jamás, era que yo no había pasado esos 12 años solo construyendo una empresa. Había estado fortificando mi posición dentro de ella, ladrillo a ladrillo, con la previsión silenciosa de quien sabe que, al final, solo puedes confiar en ti misma. A las 3 de la mañana ya no podía quedarme en la cama. Me senté en mi oficina en casa, la luz del monitor iluminando la oscuridad. Mis dedos volaban sobre el teclado, accediendo a servidores seguros, desenterrando archivos digitales, contratos, actas, acuerdos ejecutivos. Conocí a los entresijos de la empresa mejor que nadie. Mejor que mi propio padre. Ethan pensaba que estaba entrando en una transición fácil, que para la semana siguiente su nombre estaría grabado en la puerta del CEO. Lo que no sabía era que, mientras mi padre se dedicaba a las apariciones públicas y él fingía aprender el negocio, yo había estado asegurando algo infinitamente más valioso. El control legal e irrevocable. Encontré el archivo que buscaba. Acuerdo de accionistas ejecutivos, 17 de agosto de 2015. Lo abrí y una sonrisa fría, la primera sonrisa real desde la cena, se dibujó en mis labios. Allí estaba, en un lenguaje jurídico impecable, la cláusula que sería su sentencia. A las 8:45 de la mañana. Entré en la sede de Harper & Company, como lo había hecho cada día laboral durante los últimos 12 años. Pero hoy era diferente. El ambiente estaba cargado, silencioso. Los empleados me miraban con expresiones vacilantes, algunos con lástima, otros con curiosidad mórbida. Los rumores, como el humo, ya se habían filtrado por cada esquina. No les presté atención. Caminé con una confianza que sentía hasta en la médula, mis tacones repiqueteando sobre el mármol como una sentencia. En mi oficina cerré la puerta. Tenía 15 minutos. 15 minutos antes de que mi padre y Ethan llegaran, engreídos y seguros, pensando que cruzaban el umbral hacia sus nuevos roles como presidente emérito y CEO heredero. 15 minutos antes de que su mundo se desmoronara. Me senté en mi silla, detrás de mi escritorio, y inhalé profundamente. Encendí el monitor y desplegué los documentos. No eran solo el acuerdo de accionistas, eran transferencias de acciones, registros de inversiones, garantías. La evidencia de una paciente y meticulosa toma de poder. A las 9 en punto, un golpe fuerte y autoritario resonó en la puerta. No respondí. La puerta se abrió de par en par y entraron. Mi padre, con su porte de viejo lobo de mar, y Ethan, con un traje azul marino absurdamente caro para alguien que no se lo había ganado. Su sonrisa era triunfante, arrogante. Elise, dijo mi padre con su tono habitual, el que usaba para dar órdenes que esperaba fueran obedecidas sin cuestionar. Asumo que estás al tanto de la transición que ocurre hoy. Transición, repetí suavemente, reclinándome en mi silla. Elección interesante de palabras. Miré a Ethan, cuya sonrisa se amplió. Sí, estoy al tanto. Bien, continuó él, asintiendo con satisfacción. Ethan asumirá como el nuevo CEO. Necesitaremos que le brindes tu total apoyo durante la transición, que lo familiarices con las operaciones antes de que sigas adelante. Arqueé una ceja. ¿Seguir adelante? Su rostro se ensombreció de irritación. Elise, esto no está en debate. La decisión está tomada. Sonreí entonces, una sonrisa lenta y llena de un conocimiento que ellos no poseían. Oh, lo sé, papá. La cosa es que no tienes la autoridad para tomar esa decisión. Ethan soltó una risa burlona. Elise, por favor, no hagas esto más difícil de lo que debe ser. No le respondí. En su lugar, alcé el control remoto y encendí la gran pantalla de la pared. El documento, que había revisado horas antes, se desplegó ante ellos. Acuerdo de accionistas ejecutivos. Sus firmas estaban allí, junto a la mía. El rostro de mi padre palideció levemente. Me volví hacia Ethan. ¿Sabes siquiera lo que dice este documento? Se cruzó de brazos, incómodo. Es un acuerdo de accionistas. ¿Y qué?
Toqué la pantalla, resaltando la cláusula crucial. Este documento, que ambos firmaron, establece claramente que cualquier transferencia de poder ejecutivo, como nombrar un nuevo CEO, requiere la aprobación unánime de todos los accionistas mayoritarios. Mis ojos se clavaron en los de mi padre. Yo, papá, poseo el 60% de las acciones de la empresa. El silencio fue absoluto y sofocante. Se podía oír el zumbido de la computadora. Eso es imposible, murmuró Ethan, acercándose para examinar la pantalla como si pudiera borrar las palabras con la mirada. Es muy posible, dije con suavidad, verás, mientras tú estabas ocupado fracasando en cada startup que tocabas y papá interpretaba el papel de patriarca. Yo estaba haciendo algo más, me incliné hacia adelante, asegurando mi lugar. ¿Recuerdas? Cuando necesitaste capital para la expansión en 2017, papá, firmaste un 15% adicional de tus acciones a mi nombre a cambio de mi inversión. Y en 2019, durante esa batalla legal, otro 10% fue transferido a mí como garantía. Nunca lo reclamaste. Eso, sumado a mi 35% original, me convierte en la accionista mayoritaria. La mandíbula de mi padre estaba apretada, sus nudillos blancos, sobre el borde de mi escritorio. Pero Ethan estaba entrando en pánico. Tienes que estar bromeando, escupió. Con un tono de desesperación infantil, saqué una copia impresa de la presentación legal más reciente. ¿Quieres verificar? Ethan arrebató el documento. Lo leyó, y con cada línea, su rostro perdía color, su confianza se desinflaba como un globo. No puedes hacer esto. Papá, dile que no puede hacer esto. Mi padre permaneció en silencio. Por primera vez en mi vida, lo vi sin recursos, sin un plan. Lo había superado. Legal. Estratégica e irrevocablemente, exhalé lentamente y me puse de pie. No te estoy despidiendo, Ethan, dije. Y mi voz sonó tranquila y poderosa en la habitación. Puedes quedarte, pero me reportarás a mí. Trabajarás bajo mi liderazgo. Si no, hice un gesto hacia la puerta. Eres libre de irte a buscar tú. Próximo fracaso. Ethan miró a nuestro padre, suplicando con la mirada, esperando un rescate que no llegaría. Por primera vez. Mi padre no podía arreglar las cosas para su hijo predilecto. Esta empresa ya no era suya. Era mía. El silencio se prolongó. Finalmente, mi padre habló. Su voz era un eco gastado de lo que era antes. Estás cometiendo un error, Elise. Una familia debe mantenerse unida. ¿Tú quemaste ese puente anoche, papá? Respondí, sin que mi voz vacilara. Cuando tomaste tu decisión sin mí, ofrecí opciones. Frías y profesionales. Ethan podía quedarse en un rol consultivo, con un salario generoso pero sin poder real, o podía verme sus acciones y irse. Mi padre podía retirarse. La guerra en esa sala había terminado. Ethan salió primero, furioso, derrotado. Mi padre se quedó un momento más. Nunca pensé que harías esto, murmuró. Y en sus palabras no había solo enojo, sino un destello de algo que podría haber sido respeto. No a tu propia familia. Lo miré fijamente. No, papá. Simplemente, finalmente, dejé de fingir. Entonces, se fue la victoria en ese momento. No supuso alegría, solo una profunda y resonante soledad, pero también una claridad absoluta. Ahora sabía exactamente en qué lugar estaba parada y quiénes eran realmente los míos. La batalla, sin embargo, no había hecho más que comenzar. Mi padre no era un hombre que se rindiera fácilmente. Si no podía vencerme en la sala de juntas, intentaría destronarme en la arena pública. Al día siguiente, la empresa era un hervidero de rumores y miradas furtivas. Mis padres y hermanos trabajaban las redes de contactos, sembrando dudas entre los miembros de la junta y los ejecutivos clave. Me pintaban como despiadada, desleal, una mujer fría que había traicionado a su familia por poder. Convoqué una reunión de emergencia con el equipo ejecutivo. La tensión en la sala de juntas era palpable. Algunos evitaban mi mirada. Otros me observaban con una intensidad ansiosa.
No perdamos tiempo, comencé, mi voz serena pero firme. Sé que ha habido conversaciones, dudas, preguntas sobre si mi liderazgo es sostenible. Dejé que mis palabras se asentaran. Aclaremos eso ahora. En la pantalla proyecté una presentación con cifras. Gráficos de crecimiento, expansiones de mercado. En los últimos 5 años, bajo mi dirección, los ingresos de Harper & Company han aumentado un 300%, nos hemos expandido a 6 nuevos mercados, me volví hacia el CFO. Paul, ¿hay algún indicador que sugiera que la empresa está en problemas bajo mi liderazgo? Él negó con la cabeza. No, las proyecciones son sólidas. Entonces seamos honestos, continué, inclinándome sobre la mesa. Mi padre y mi hermano no están molestos porque la empresa esté en dificultades. Están molestos porque me negué a hacerme a un lado y dejar que Ethan se hiciera cargo, sin importar las calificaciones, sin importar los resultados. Luego, dejé caer mi propia bomba. También sé que algunos de ustedes han sido contactados en las últimas horas. Se les han ofrecido incentivos para presionar por mi renuncia. Miré a cada uno a los ojos. Si alguien aquí desea revelar esas conversaciones, esta es su oportunidad. Tras un silencio tenso, uno de los vicepresidentes habló. Recibí una llamada de tu padre. Dijo que apelaría a la junta. Asumí que sería así, dije, sin inmutarme. Mi padre construyó esta empresa, pero yo la llevé más lejos de lo que él jamás imaginó. Y no permitiré que la manipule desde afuera. Me puse de pie, recogiendo mis papeles. Si alguien aquí cree que él y Ethan merecen el control, que dé un paso al frente ahora. Nadie se movió. El silencio fue mi victoria. Esa noche pasé a la ofensiva. En lugar de responder a sus rumores, lancé mi propia historia a la prensa. Al día siguiente, los titulares gritaban: Lisa Harper supera a la familia en batalla por Harper & Co. Mi padre contraatacó con un comunicado de prensa cuidadosamente elaborado, lleno de insinuaciones sobre valores familiares y transiciones suaves, pintándome como la villana. Pero yo tenía un as bajo la manga. Contacté a un periodista de investigación y le proporcioné documentos que evidenciaban las prácticas comerciales cuestionables y los problemas financieros que había heredado y solucionado durante mi mandato. La historia que salió fue devastadora para ellos y vindicadora para mí. Detrás de escenas en Harper & Company, el legado que Lisa Harper limpió. La narrativa cambió de la noche a la mañana. Ya no era la hija desagradecida, sino la salvadora, que había rescatado la empresa de la mala gestión de su propia familia. La junta se calmó. Los inversionistas recuperaron la confianza. 2 días después, mi padre me llamó. Elise, dijo, su voz era solo una sombra de su antigua autoridad. ¿Necesitamos hablar? ¿En serio? Respondí, fríamente. No tenías que hacer eso, dijo, refiriéndose al artículo. Tú tampoco, repliqué sin vacilar. Hubo un largo silencio. ¿Y ahora qué? Preguntó, con un deje de derrota. Ahora, dije con una calma absoluta. Me aseguro de que nunca puedan tocar mi empresa de nuevo. La guerra había terminado. De verdad, esta vez. Un mes después, mi padre anunció su retiro inmediato. Vendería la mayor parte de sus acciones. Y tan como era de esperar, había tomado la liquidación que le ofrecí y había desaparecido del mapa. Incapaz de enfrentar un mundo donde no se le regalaba nada, Harper & Company era ahora completamente mía. No solo en la práctica, sino en el espíritu, introduje las reformas y expansiones que mi padre siempre había rechazado por cautela. En 6 meses, las ganancias se dispararon. Al cabo de un año, superamos la marca de los 100 millones de euros. Un año después de la cena que lo cambió todo, me reuní con mi padre para cenar. El ambiente era extraño, una tregua incómoda entre antiguos enemigos. Se veía mayor, más sereno. Como si el peso del imperio, que ya no cargaba, lo hubiera encogido. Leí sobre el último trato que derraste, dijo, sobre su copa de vino. Fue una jugada inteligente. Así es, asentí, sin falsa modestia.
Una sonrisa fantasmal apareció en sus labios. Te subestimé. Elise no era un perdón, no era un tenías razón, pero era lo más cercano que jamás recibiría, y para mi sorpresa descubrí que ya no necesitaba nada más. Había construido mi propio valor y su validación era, al final, irrelevante. Brindamos. Por Harper and Company, dijo, y cuando mi copa chocó contra la suya, no sentí amargura ni triunfo, sino una paz profunda y duradera. La paz que solo llega cuando dejas de buscar aprobación. En su lugar, construyes algo tan fuerte que el mundo no tiene más remedio que reconocerte. Miro ahora desde mi oficina. El horizonte de la ciudad extendiéndose a mis pies. Este imperio es mío. Lo construí, lo defendí y lo llevaré más lejos de lo que nadie jamás soñó. No tengo arrepentimientos. Las lecciones fueron duras, pero me moldearon en la líder que soy. La lealtad es una moneda que se gana, no una deuda familiar. El poder no se pide, se toma. Y a veces, la familia más grande no es la que te dio el apellido, sino la que construyes con tu propio esfuerzo y visión. ¿Y tú qué harías? Si fueras Lisa, ¿habrías luchado como ella? ¿Crees que fue demasiado duro, que hizo lo correcto al defender lo que era legítimamente suyo? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a una situación donde tu esfuerzo y dedicación no fueron valorados? ¿Donde te subestimaron por tu género, tu edad o tu posición? Me encanta leer sus experiencias y perspectivas en los comentarios. Si esta historia de resiliencia y estrategia te resonó, no olvides suscribirte para más contenido como este. Y dime, ¿cuál crees que fue la lección más importante que aprendió Lisa?